Teología básica por el Dr. Charles C. Riley. Sección 13, lo que ha de venir, capítulo 84, el período de la tribulación. 1. Su singularidad. Al describir el período de la gran tribulación, nuestro Señor dijo que será una tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo 24:21. Será un tiempo de aflicción único en la historia del mundo. Ha habido muchos tiempos difíciles desde que el Señor habló estas palabras, y él mismo advirtió a los discípulos: en el mundo tendréis aflicción. Juan 16:33. ¿Qué es pues lo que hace diferente a este periodo futuro? ¿En qué será única la gran tribulación? Dos características distinguirán la tribulación de todos los otros tiempos difíciles que el mundo ha visto. Primero, será mundial, no localizada, según se declara en la promesa de liberación Apocalipsis 3:10, y como se describe en detalle en los juicios del Apocalipsis. Las intensas persecuciones y calamidades locales del presente no pueden ser el principio de la tribulación, porque ese tiempo afectará el mundo entero. Entonces también la tribulación será diferente por la forma en que actuarán los hombres. En uno de los primeros juicios, los hombres se esconderán en los fosos y cavernas de las montañas y dirán a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. 6:16. Cuando llegue la gran tribulación, los hombres actuarán como si el mundo estuviera llegando a su fin. Por años los hombres han estado hablando como si pensasen que el fin está cerca, pero al principio de la tribulación se darán cuenta de que el fin está realmente a las puertas. Científicos, políticos y aún líderes de la iglesia nos advierten hoy en día que el fin de la historia humana puede que esté sobre nosotros, y aún usan la palabra Armagedón, pero la gente no está actuando como si de veras lo creyesen. Se están comprando y vendiendo bienes raíces, acumulándose ahorros y continuamente haciéndose planes para el futuro. Pero cuando la tribulación venga, las personas se esconderán en refugios antibombas y realmente buscarán la muerte más bien que tratar de preservar la vida. El futuro en esos días no tendrá ninguna atracción. Lo peculiar de la tribulación está en su alcance mundial y en su terror, que causará que los hombres quieran morirse antes que vivir. Por un tiempo durante la tribulación, aún el suicidio será imposible y los hombres se verán obligados a vivir. 2. El principio de la tribulación. La tribulación no comienza necesariamente el día que la iglesia sea llevada para encontrarse con el Señor en el aire. Aunque yo creo que el rapto precede al principio de la tribulación, en realidad nada se dice en las escrituras tocante a si habrá o no algún tiempo o cuánto tiempo entre el rapto y el comienzo de la tribulación. La tribulación en realidad comienza con la firma de un pacto entre el líder de los Estados Federados de Europa y el pueblo judío. Este acuerdo pondrá en marcha los eventos de la 70ª semana o 7 años de la profecía de Daniel. Hay un intervalo de duración indeterminada entre las primeras 69 semanas de 7 años cada una y la de la última o 70ª semana de 7 años. Nosotros estamos viviendo en este intervalo. Es el tiempo en el cual Dios está formando la iglesia, el cuerpo de Cristo, por salvar a judíos y gentiles por igual. Puesto que Dios todavía no ha terminado el programa presente, la última semana de las 70 todavía no ha empezado. Cuando esto ocurra, Dios de nuevo pondrá su atención en manera especial sobre su pueblo, los judíos, y su santa ciudad Jerusalén, como se bosqueja en Daniel 9:24. Cuando empiece este tiempo,
Este último periodo de 7 años, por otra semana, confirmará el pacto con muchos. Versículo 27. ¿De quién se habla aquí? Gramaticalmente se pudiera referir al Mesías, versículo 26, o al príncipe que ha de venir, que probablemente esté relacionado con el pueblo de los que destruyeron a Jerusalén en el año 70. El último punto de vista es el mejor, porque usualmente se prefiere el antecedente, que esté más cerca del pronombre, y en este caso es el príncipe, no el Mesías. Además, tampoco hay nada en el relato de la vida de Cristo que en alguna manera lo conecte con hacer y después romper un pacto de 7 años con el pueblo judío. Este hombre es el cuerno pequeño del 7, 24 y 25 que encabeza la coalición de naciones occidentales en los días de la tribulación. A él también se le llama el hombre de pecado, segunda de Tesalonicenses 2:3, y se le menciona como la bestia, Apocalipsis 11:7, 13:1, 17:11, 19:20. Al principio de la tribulación, él hará un pacto o entrará en alianza con Israel. Este acuerdo alineará al occidente con la nación judía y garantizará protección a Israel para que pueda restablecer los antiguos ritos del judaísmo. Parece que esta provisión también asegura protección mientras que Israel reconstruye el templo en Jerusalén como centro de sus observancias religiosas. Es obvio que un templo se construya durante la primera parte de la tribulación, puesto que sabemos que el pacto se romperá y el hombre de pecado será adorado en el templo de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:4. A la luz de los eventos contemporáneos, es interesante el alineamiento de Europa occidental con Israel. Parece indicar que la nación de Israel por sí sola no será suficiente fuerte para sentirse segura ante todos los estados hostiles que la rodean. Ella no podrá arreglárselas sola. A estas alturas y por tanto formará una alianza con las naciones occidentales. Entonces la perspectiva para Israel parecerá prometedora, se sentirá segura en su tierra, estará adorando de acuerdo al patrón del Antiguo Testamento, tendrá su templo de nuevo en Jerusalén y será importante entre las naciones del mundo. Por esto solo es el principio. 3. Los juicios de los sellos y las trompetas y las copas. A. La secuencia. Apocalipsis 6 al 19 describe la tribulación en detalle. Aquí leemos de 3 series de juicios. La primera se relaciona con la apertura de los 7 sellos de un pergamino, la segunda con el sonido de 7 trompetas y la tercera con el derramamiento del contenido de 7 copas. Presentan estas 3 series de juicios una sucesión de eventos o recapitulación con mayor intensidad. Las trompetas y las copas, los juicios de los 7 sellos. En otras palabras, siguen los juicios de las trompetas y de las copas a los de los sellos como juicios diferentes y distintos, o representan los mismos juicios. Yo creo que las 3 series se suceden la una a la otra en secuencia cronológica y que no hay recapitulación. De cualquier manera, sin embargo, los juicios de los sellos son los primeros juicios de los días de la tribulación y probablemente ocurrirán durante el primer año de ese periodo. B. Los sellos. 1. El juicio del primer sello, Apocalipsis 6, 1 y 2. La apertura del primer sello le reveló a Juan un caballo blanco montado por uno que salió a conquistar. Al interpretar el Apocalipsis siempre comience con lo que está más claro. Aquí es bastante obvio que en los primeros meses de la tribulación naciones serán conquistadas por el jinete que monta el caballo. Algunos creen que este jinete es el hombre de pecado, la cabeza de la coalición de naciones occidentales. A su método de conquistar, sin embargo, nosotros lo llamaríamos Guerra Fría. Claramente esta descripción coincide exactamente con el cuadro
del principio de la tribulación dado en 1 Tesalonicenses 5:3. Días en que los hombres estarán hablando de paz y seguridad. Esto puede que indique que estamos viviendo en los días que preceden inmediatamente a la tribulación, pero por otro lado, no hay nada en la palabra de Dios que indique que no pueda haber otra guerra mundial en esta presente edad. Entonces, otro periodo de paz antes que venga el Señor. Otros escritores evangélicos concuerdan en que el primer jinete representa simplemente el espíritu de conquista, una actitud que ha caracterizado a las naciones desde el principio de la historia. Sin duda, este espíritu se intensifica a medida que se acerque el fin. 2. El juicio del segundo sello. Apocalipsis 6, 3 y 4. En el juicio del segundo sello, la paz será quitada de la tierra y los hombres harán guerra unos contra otros. La frase "se le dio una gran espada" confirma esta interpretación. El color rojo del segundo caballo sugiere matanza. La guerra siempre ha seguido al espíritu de conquista. 3. El juicio del tercer sello. Apocalipsis 6, 5 y 6. El tercer juicio, probablemente todavía en el primer año de la tribulación, trae hambre al mundo. Un caballo negro representa este evento y la balanza que lleva este jinete en la mano indica un cuidadoso racionamiento de los alimentos. El denario romano, versículo 6, era el pago de un día de trabajo en Palestina, en los días de Jesús. Mateo 22. Normalmente alcanzaría para comprar 10 kilos de trigo o 30 de cebada. En las condiciones de escasez de estos días venideros, el salario de un día bastará solo para una medida de trigo o 3 de cebada, una décima parte de la provisión normal de comida. Sin embargo, hay una peculiaridad irónica en esta situación de carestía. El aceite y el vino, las mismas cosas que la mayoría de las personas no se pueden dar el lujo de disfrutar, no escasearán. La escasez de los alimentos básicos y la abundancia de los artículos de lujo constituirán una burla para las personas comunes en su condición de pobreza. 4. El juicio del cuarto sello. Apocalipsis 6, 7 y 8. Este caballo textualmente será de un verde amarillento. Es el único jinete que se nombra y se le llama muerte. La muerte, por supuesto, reclama la parte física del hombre y es acompañada por el Hades, el lugar de los muertos, versículo 8, que reclama la parte inmaterial. El efecto de este juicio será devastador. Un cuarto de la población de la tierra morirá a causa de la espada, guerra, del hambre, la carestía, que a menudo acompaña a la guerra, de la muerte, posiblemente por las plagas y las enfermedades que siguen a la guerra, y de las bestias feroces de la tierra que aparentemente no estarán restringidas durante este tiempo y vagarán por doquier libremente, matando a los seres humanos. Las componedas planeadas astutamente por el hombre para traer la paz, abundancia y la longevidad se irán a pique en el corto periodo de tiempo que tomará este juicio. 5. El juicio del quinto sello. Apocalipsis 6, 9 al 11. Aunque la acción del quinto sello es en el cielo, este presupone que ciertos eventos han ocurrido en la tierra. El grupo de mártires en el cielo, versículo 9, implica que estas personas han sido ya martirizadas en la tierra a principio de la tribulación. Serán matados a causa de su testimonio. 6. El juicio del sexto sello. Apocalipsis 6, 12 al 17. Este juicio desata destrucción universal sobre la tierra. Incluirá 6 eventos catastróficos. 1. Ocurrirá un gran terremoto sin igual. 2. El sol se oscurecerá de modo que se pondrá negro como tela de silicio. El texto no dice que el sol se convertirá en tela de silicio, sino que se oscurecerá como tela de silicio. 3. La luna se volverá tan roja como sangre.
4. Habrá una lluvia de meteoritos con todos los efectos devastadores que naturalmente le siguen. 5. Aparentemente los cielos se abrirán por un momento para que los hombres tengan un vistazo de esa escena aterradora que incluye a Dios en su trono. 6. Toda montaña e isla se removerán de su lugar. Estos juicios producirán terror en el corazón de todo hombre viviente. Sus corazones se llenarán de temor, no principalmente a causa de los disturbios físicos o las terribles guerras y pestilencias, sino porque verán a Dios en su trono. Los hombres rogarán que se les cubra del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ellos recurrirán a cualquier medida con tal de evitar enfrentarse a su Creador y Juez, hasta buscar la muerte bajo las piedras y las montañas en las cuales tratarán de esconderse. Personas de toda clase, versículo 15, serán afectadas. Como ha ocurrido a través de la historia, no habrá ninguna vuelta general o en masa hacia Dios en arrepentimiento, sino solo una vuelta del rostro de Dios. Estos serán los primeros juicios de la tribulación, pero serán solo el principio. Lo peor queda por venir. 4. Los redimidos de la tribulación. Al llegar el quinto sello, numerosos creyentes verdaderos ya habrán sido martirizados. En otras palabras, durante los primeros años de la tribulación habrá un testimonio genuino del Evangelio, y a esto se opondrá la iglesia ecuménica, que estará ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. 17:6. En nombre de la religión, la iglesia organizada de la primera parte de la tribulación matará a los verdaderos creyentes a causa de su fe. Pero, ¿cómo estos verdaderos creyentes habrán llegado a convertirse? Con el rapto de la iglesia, todos los creyentes habrán sido removidos de la tierra y por ende ninguno quedará en la tierra inmediatamente después del rapto. Si va a haber mártires, primero tiene que haber creyentes. ¿Cómo se salvarán los hombres? Apocalipsis 7, 1 al 8 nos lleva a un paréntesis en el juicio. Aún el viento no sopla incidentalmente. ¿Puede usted imaginarse el efecto sobre el clima de la cesación del viento, aún por un corto tiempo? Agréguele los trastornos en la topografía de la Tierra con el traslado de las islas y las montañas, y comenzará a entender el caos acrecentado que habrá durante estos primeros años de la tribulación. Esta interrupción de los juicios ocurre para que las personas de cierto grupo puedan ser selladas. Versículo 3. Estos individuos son llamados los siervos de nuestro Dios. Los versículos 4 al 8 los describen en detalle. Son judíos de las 12 tribus y realizan algún servicio especial para Dios. Si el sello que se les pone es una marca visible o alguna característica peculiar, no se declara ni se implica en el texto. Un sello no tiene que ser visible para que sea real. Efesios 4:30. Es primordialmente una garantía de posesión y seguridad. Ambas ideas están implicadas en el sellamiento de este grupo. Estos individuos son posesión de Dios, lo cual significa que son redimidos. Dios los mantiene seguros, lo que puede significar que los protege de sus enemigos mientras completan su servicio en la tierra para Él. Pero, ¿cómo estas personas se salvaron? Aunque no habrá cristianos en la tierra inmediatamente después del rapto, sí habrá Biblias y libros acerca de la vida cristiana. En otras palabras, habrá información disponible para darles a los hombres los hechos en que puedan hallar la fe salvífica. ¿Cuál será el trabajo importante debido al cual Dios protegerá sobrenaturalmente a estas personas?
En realidad este pasaje no lo especifica, pero sí tenemos indicaciones en cuanto a la respuesta en Apocalipsis 14, donde el mismo grupo se describe en el cielo después de haber completado su trabajo. Se dice que son los redimidos que siguen al Cordero, lo cual puede indicar que constituyen un grupo de testigos especiales del Evangelio en los días de la tribulación. Ellos no serán los únicos que estarán testificando, pero sí el único grupo al que se le dará protección especial contra sus enemigos. Los primeros juicios de la tribulación y la situación religiosa en la primera parte de este periodo se repiten en forma resumida. En el discurso del Monte de los Olivos del Señor, Mateo 24, los versículos 4 al 14 abarcan los eventos de la primera mitad de la tribulación, porque en el versículo 15 leemos acerca de un evento que ocurre exactamente a la mitad del periodo de 7 años. Note cómo se resumen los juicios de los sellos: y oiréis de guerras y rumores de guerras, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos. Versículos 6 y 7. Note la referencia a los mártires de que habla el quinto sello. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Versículo 9. Mire la religión falsa. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 11. El misterio de los 144,000 sellados y otros testigos explica el hecho de que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Versículo 14. Aquí están todos los principales eventos de la primera mitad de la tribulación en forma comprimida de los labios de Cristo antes de la crucifixión. 5. Egipto y Rusia en la tribulación. Hasta ahora nos hemos centrado principalmente en la Federación de las Naciones Occidentales encabezada por el hombre de pecado, pero durante la primera parte de la tribulación otras alianzas poderosas existirán o se estarán formando. Egipto, al sur de Palestina, seguirá siendo una nación fuerte y amenazadora hasta que el hombre de pecado la conquiste. Esta derrota se predice en Daniel 11:40 al 43. Y aunque los eruditos no concuerdan tocante a cuándo ocurrirá esto, no parece ser mucho después de la mitad de la tribulación. Así que podemos esperar que Egipto permanezca como una potencia con la cual haya que contar hasta que más o menos 3 años de la tribulación hayan pasado. Entonces será derrotado y saqueado por los Estados Federados de Europa. Egipto no figura en ninguno de los bloques de poder o guerras de la última mitad de la tribulación. Las naciones del Oriente estarán formando una coalición de alguna clase y no tomarán parte activa en ninguno de los eventos relacionados con Palestina hasta el mismo final de la tribulación. Todas las tendencias entre las naciones orientales hacia la independencia y desprendimiento de la influencia occidental son significativas. Puede que sean preparatorias de la alianza que estas naciones formarán. Con mucho, el bloque más importante, además de la Confederación de Naciones Occidentales, es la de Gog y Magog. Los nombres enumerados en Ezequiel 38 y 39 se identifican en Génesis 10:2 como los hijos de Jafet. Los jafeitas emigraron después del diluvio de Asia Menor hacia el norte, más allá de los mares Caspio y Negro. Se establecieron en el área que conocemos hoy como la Rusia moderna. Los términos Gog y Magog, por lo tanto, pueden referirse a los pueblos que viven al norte de Palestina en Rusia. Esta tendrá de aliados a Persia, el Irán moderno, Etiopía, Sudán del Norte, Put, Libia, Gomer, probablemente la parte oriental de Turquía y Ucrania, y Togarma, la parte de Turquía cerca de la frontera con Siria. Ezequiel 38, 5 y 6. El occidente formulará una propuesta, versículo 13, pero será inútil,
y este ejército invasor procedente del norte cubrirá a Israel como una nube. Versículo 16. Estos soldados procederán a depredar y saquear la tierra que se pensaba segura bajo la protección de Occidente. Entonces Dios intervendrá y destruirá del todo las fuerzas de Rusia y sus aliados. Versículos 21 al 39:7. Las tropas aparentemente invencibles serán sobrenaturalmente derrotadas y completamente destruidas. El ejército ruso será sepultado en Israel, versículo 11, y solo entonces se acabará la influencia rusa en el Oriente, cercano y medio, por la intervención directa de Dios. 6. El programa del anticristo. Las escrituras a menudo dividen los 7 años de la tribulación en dos partes iguales. La última de las 70 semanas de 7 años de Daniel está dividida al medio por un evento significativo, Daniel 9:27. En Apocalipsis, a las dos mitades de la tribulación se les designa como tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 12:14. 42 meses, 11:2 y 13:5, y 1260 días, 11:3 y 12:6. Cada una de dichas expresiones equivale a 3 años y medio. Con la invasión de Palestina desde el norte por Gog y Magog, pudiera parecer por un tiempo que los planes del hombre de pecado anticristo están casi malogrados, pero la intervención sobrenatural de Dios y la destrucción de las hordas rusas despejarán el camino para que la bestia reasuma sus maquinaciones. A. Matar a los dos testigos. Primero, el anticristo tiene que eliminar la oposición de estos dos individuos, 11:3 al 13, que lo han estado atormentando. Matar a estos dos testigos será la primera gran proeza de la bestia a la mitad de la tribulación. Los dos testigos tendrán un ministerio espectacular durante la primera parte de la tribulación. Tendrán poder para matar a sus enemigos con fuego, para detener la lluvia, cambiar el agua en sangre y traer las plagas sobre la tierra cuantas veces deseen. Su frecuente uso de estos poderes añadirá a la destrucción general. Piense, por ejemplo, qué ocurrirá cuando usen sus poderes para impedir la lluvia, junto con los cambios climáticos y topográficos que ocurrirán en la Tierra. Resultará un desastre inimaginable. Aunque los testigos serán invencibles por 3 años y medio, Dios permitirá que la bestia los mate después que hayan terminado su obra. Versículo 7. Lograr el martirio de los testigos le ganará amplio respaldo al anticristo entre las personas del mundo, pero él no quedará satisfecho con matarlos solamente. Pondrá sus cuerpos en exhibición en las calles de Jerusalén. Las gentes, al ver muertos a los testigos, se regocijarán de que no van a tener que oír más sus amonestaciones. La gente no se contentará con meramente mirar los cuerpos en proceso de descomposición de estos hombres. Harán de la ocasión un gran tiempo de celebración y se enviarán regalos unos a los otros. Es muy interesante que esta sea la única ocasión durante toda la tribulación en que se menciona el regocijo. La gente estará tan rebosante de gozo porque los testigos han muerto que harán de esto un feliz tiempo de fiesta. Si hubiese creído la predicación de los testigos, la muerte de ellos habría sido una ocasión de tristeza en vez de un tiempo de fiesta. Pero Dios intervendrá. Después de 3 días y medio, los cuerpos de los dos testigos resucitarán y se trasladarán al cielo en una nube de gloria. Imagínese la escena. Largas filas estarán en espera para contemplar los cadáveres. Quizás las cámaras de la televisión estarán enfocadas en ellos en el mismo momento de su resurrección. Las personas en Europa y en América estarán viendo el espectáculo transmitido vía satélite. El locutor, hasta ahora calmado y ecuánime, de pronto se pondrá frenético
al ver una resurrección en proceso y darse cuenta de que millones de personas están esperando de él una explicación. ¿Cómo manejarán el caso los comentaristas de las noticias? Aún la voz del cielo, versículo 12, se oirá en millones de hogares. Pero aún antes que los periódicos puedan reportar la historia o los comentarios escribir sus análisis, habrá otro gran evento que ellos tendrán que reportar. Un terremoto que tendrá su centro en Jerusalén, destruirá una décima parte de la ciudad y matará a 7,000 personas. También en este tiempo, los 144,000 testigos, capítulo 7, serán matados y la bestia destruirá la iglesia ecuménica, 17:16, para eliminar la oposición a su próxima gran acción. B. Exigir adoración. Después de deshacerse de toda oposición religiosa, la bestia publicará un edicto: adórenme a mí. Para hacer cumplir su mandato tendrá que romper su acuerdo con los judíos que les permitió a ellos restaurar la adoración judaica en su templo, reconstruido en Jerusalén. Esto hará Daniel 9:27, demandando ser el objeto de toda adoración, Mateo 24:15, segunda de Tesalonicenses 2:4. ¿Cómo llevará esto a cabo? Primero que todo, él tendrá ayuda sobrehumana. Satanás, se nos dice, le dará su poder y trono y gran autoridad. Apocalipsis 13:2. El diablo obrará furiosamente desde este punto en adelante para hacer todo lo que esté en su poder a fin de frustrar los planes de Dios. Él hará guerra contra Miguel y sus ángeles y perderá. Esto resultará en que será echado del cielo. Entonces Dios les dará una advertencia a los habitantes de la tierra. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. 12:12. El poder de Satanás estará detrás de los hechos de la bestia, el anticristo, y él la utilizará al máximo. Otra razón de la grandeza de la bestia radica en el hecho de haber sido herida de muerte. Su herida mortal será sanada, 13:3, lo que traerá como resultado que el mundo entero se maravillará. La frase herida de muerte textualmente significa como herida de muerte, y es precisamente la misma frase que se usa en 5:6 por referencia a la muerte de Cristo. Puesto que Cristo realmente murió, quizás la bestia también morirá verdaderamente y entonces será restaurada a la vida. Se dice de él que sube del abismo, 11:7, lo cual parece confirmar la idea de que experimentará una resurrección. De no ser así, el texto por lo menos significa que tendrá una restauración espectacular de alguna clase y como resultado el mundo se maravillará en pos de él. Su milagrosa resurrección o restauración hará que todos los hombres reconozcan su singularidad. ¿Quién como la bestia? Y su poder. ¿Quién podrá luchar contra ella? El programa de la bestia incluirá la blasfemia y la guerra. 13:5-7. Él hablará insolentemente contra Dios. Daniel 7:25. Los objetos de su blasfemia incluirán el nombre de Dios, el lugar donde Dios mora y los que moran en el cielo. A él se le permitirá, note que Dios todavía está en autoridad, hacer guerra contra los santos, Apocalipsis 12:17, y matarlos, pero su poder será limitado por Dios a 42 meses. Aquí hay un ejemplo de cómo se entrecruzan las muchas fuerzas que están detrás de los eventos. Dios controlará todo, pero Satanás le dará poder a la bestia, que a su vez actuará por sí mismo en blasfemar a Dios. Los hombres que se unen a su ejército y pelean por él lo harán de su propia voluntad, y ellos a su vez harán mártires del pueblo de Dios, quienes, aunque son matados, todavía están bajo el cuidado protector de Dios. Para promover su programa en forma más eficiente, el anticristo tendrá un importante lugarteniente.
la segunda bestia, Apocalipsis 13, 11 al 18, el cual tendrá como única obligación promover los propósitos de la primera bestia, el hombre de pecado, y hacer que todos le adoren. La segunda bestia nunca se promueve a sí misma durante su carrera, sino que sus intereses siempre se centran en la primera bestia. Sus poderes serán tan grandes como los del hombre de pecado, pero los usará para los intereses de su superior, no para sí mismo. Versículo 12. Este lugarteniente podrá hacer que descienda fuego a la tierra, emulando el poder de los dos testigos para enseñarle al mundo que Él es tan grande como lo fueron ellos. Versículo 13. Él podrá hacer otros milagros. Versículos 13 y 14. Ordenará que los hombres hagan una imagen de la primera bestia. Versículo 14. Y aparentemente lo harán de buena gana y con rapidez. Su próximo paso será darle vida a la imagen que ellos han hecho. La palabra para aliento, versículo 15, es pneuma, y esto pudiera indicar un milagro sobrenatural por el poder de Satanás que realmente le dará vida a la imagen. Por supuesto, la palabra se puede traducir viento, lo cual quizás indique alguna prestidigitación de parte del lugarteniente, para darle a la imagen la apariencia de vida real. Él habla y los movimientos de la imagen fácilmente pudiesen ser artificiales, pero igualmente pudieran ser la obra de Satanás. C. Controlar el comercio. Sin embargo, la mayor proeza de la segunda bestia, a quien a veces se le llama el falso profeta, Apocalipsis 16, 13, 19, 20 y 20, 10, será un plan de ejercer presión sobre los hombres para obligarlos a que adoren al hombre de pecado. Será un ardid simple, astutamente planeado, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. 13, 16 y 17. En otras palabras, póstrense o muéranse de hambre. Una marca es una impresión hecha con un instrumento tal como un hierro de marcar usado con esclavos y animales. Los hombres se convertirán en esclavos del hombre de pecado y tendrán que llevar la marca que indica su esclavitud. Quizás los esclavos tímidos preferirán que le coloquen la marca en la mano derecha para evitar sentir vergüenza. Ellos quizás traten de no estrecharles la mano a las personas a fin de esconder la marca. Seguidores audaces del anticristo pueden elegir que les coloquen la marca en el centro de la frente. ¿Cómo será la marca? El versículo 17 indica que será el nombre de la bestia o su número, y el número además se explica como 666, el número del hombre de pecado, no de su lugarteniente. Este número se ha aplicado a tantos personajes como para hacer de todos ellos coincidencias en las que no se puede confiar. Sin embargo, cuando este gran líder asuma el poder, no habrá duda alguna en cuanto a quién es. En alguna manera que ahora nosotros desconocemos, el número 666 jugará un papel principal en su identificación. 16, 13, 19, 20 y 20, 10. Estos serán tiempos sombríos en la historia del mundo. Yo supongo que el anticristo tendría éxito absoluto en traer al mundo entero a sus pies si no fuese por la presencia del remanente piadoso, los cuales rehusarán doblegarse y por el corto tiempo que tiene disponible. 7. Los juicios de las trompetas y las copas. Las trompetas. Mientras tanto, Dios continuará derramando sobre la tierra los juicios de su ira. Los juicios de la primera serie serán desatados a medida que se abran los sellos del libro. Ya hemos visto lo que ocurre cuando se abren los primeros 6 sellos. Con la apertura del séptimo sello, 8.1, uno esperaría
que se desatara un holocausto. En vez de eso hay silencio. El silencio quieto de expectación y presagio. El silencio durará media hora y será aterrador. La apertura de este séptimo sello da entrada a otra serie de juicios que son anunciados por el toque de 7 trompetas. 8:7 al 9:21, 11:15 al 19. Las últimas 3 trompetas se distinguen de las primeras 4 al ser designadas específicamente como ayes, lo cual parece implicar que son de carácter más severo. ¿Dónde está el punto medio? 3 años y medio de la tribulación en relación con estos juicios. Las escrituras no lo dicen específicamente, pero muchos piensan que este llega con el primer juicio de las trompetas o con el primer juicio de los ayes, que es el quinto juicio de las trompetas. Si es así, el primer juicio de las trompetas llega cuando el anticristo mata a los 2 testigos y se impone a sí mismo para que le adoren. Los juicios de las trompetas parece que continuarán hasta el último año del periodo. Son seguidos por una serie rápida y final de juicios adicionales en los postreros meses del último año. 1. El juicio de la primera trompeta, Apocalipsis 8:7. Habrá granizo y fuego mezclado con sangre sobre la tierra, de modo que una tercera parte de los árboles y la hierba de la tierra se quemarán. El fuego y la sangre aquí no son símbolos representativos de alguna otra cosa. Debemos tomarlos literalmente. Ellos destruirán la vegetación de la tierra y contribuirán a aumentar los desórdenes climáticos. 2. El juicio de la segunda trompeta, Apocalipsis 8, 8 y 9. Este se describe como una figura de dicción, algo como una gran montaña ardiendo en fuego. Probablemente nada en nuestra experiencia actual corresponda a esto. Es muy probable que será algo de lo cual todavía no sabemos nada, pero su efecto está claro. Una tercera parte del mar se convertirá en sangre y una tercera parte de las embarcaciones del mundo será destruida. Piense cómo este juicio afectará a los titulares en los periódicos y a los corazones de las personas. 3. El juicio de la tercera trompeta, Apocalipsis 8, 10 y 11. Este juicio afectará la provisión de agua potable, haciéndola amarga al gusto y contaminadora al organismo. Como resultado, muchos morirán del contagio y la contaminación. 4. El juicio de la cuarta trompeta, Apocalipsis 8, 12 y 13. Este juicio afectará al sol, la luna, las estrellas y la regularidad del ciclo de día y noche, puesto que va a ser dañada una tercera parte de los cuerpos celestes. Quizás el ciclo de 24 horas del día y la noche será acortado a 16 horas. El Señor Jesús predijo en su discurso en el Monte de los Olivos señales en el sol y la luna y las estrellas. Lucas 21, 25. 5. El primer aye. El juicio de la quinta trompeta, Apocalipsis 9, 1 al 12. Como saetas disparadas, las langostas del juicio del primer ay caerán sobre la tierra. Proceden del abismo sin fin, textualmente del pozo del abismo. Este abismo al que se llega por un pozo está guardado con cerradura y llave. Incidentalmente, en el capítulo 9 aparece más veces la palabra como que en cualquier otro capítulo de la Biblia. Fue difícil para Juan describir lo que vio en la visión. No obstante, el horror del juicio es bien claro. Del pozo saldrán langostas, versículos 3 al 11, que no son insectos ordinarios, vendrán directamente del dominio de Satanás. Parecen criaturas animales como langostas, pero son de naturaleza demoníaca. Quizás sean demonios que toman la forma de estas singulares langostas y son dirigidos por el rey del pozo del abismo. Versículo 11. Estas langostas infligen una mordida como la del escorpión. El dolor de la picada de escorpión, aunque generalmente no es mortal,
quizás sea el más intenso que cualquier animal pueda infligir al cuerpo humano. El propio insecto es el más irascible y maligno que existe, y su veneno es como él mismo. También es difícil protegerse de ellos, si es que haya manera alguna de evitarlos, porque vuelan a donde quieren, se mueven rápidamente por el aire y moran en la oscuridad. J.A. 6, The Apocalypse, New York, Cook, 1865, página 83. A diferencia de las langostas ordinarias, estas criaturas no atacarán a la vegetación, sino solamente a los hombres. Estarán sueltas por 5 meses, durante los cuales los hombres no podrán suicidarse. Esto parece imposible, pero de alguna manera será así. Es difícil para nosotros imaginarnos tales criaturas, pero esto no es razón para pensar que sean meros símbolos. Recuerde que el poder de Satanás y sus demonios es grande, y estas langostas feroces son demoníacas. No es de maravillarse que este se llame el primer ay, ya que los hombres no creen en la existencia y actividad de los demonios ni las aceptan. Los que vivan en ese entonces probablemente tratarán de dar alguna explicación natural acerca de estas criaturas e intentarán destruirlas con algún insecticida elaborado de improviso, pero no hallarán explicación y sus antídotos no darán resultado. 6. El segundo ay. El juicio de la sexta trompeta, Apocalipsis 9, 13 al 21. El juicio del cuarto sello causará la muerte a la cuarta parte de la población de la tierra y morirá una tercera parte adicional al ocurrir el juicio de la sexta trompeta. Esto significa que solamente estos dos juicios reducirán a la mitad la población del mundo. Agréguele a esto todos los que morirán a causa de la guerra, el hambre y la enfermedad, y no es difícil ver lo común que será la muerte durante estos tiempos terribles. El medio de ejecución de este juicio será un ejército de 200 millones de jinetes. Muchos entienden que estas tropas son los ejércitos del Oriente que marchan para invadir a Palestina. Otros lo ven como una horda de demonios porque las escrituras dan otros ejemplos de ejércitos sobrenaturales. Segunda de Reyes 2:11, 6:13 al 17, Apocalipsis 19:14. Puesto que estas son las armas del infierno, quizás indiquen que este ejército se compone de demonios, los habitantes del infierno. Una podría pensar que las largas columnas de obituario en los periódicos alarmarían a los hombres y les conminarían a enfrentar sus responsabilidades hacia Dios. Sin embargo, en vez de arrepentirse y acudir a él por misericordia, los que no sean matados por este ejército endurecerán sus corazones durante la tribulación. La religión de los hombres no salvos será la adoración de demonios e ídolos, y el homicidio, la hechicería, la fornicación y el robo serán comunes. Versículos 20 y 21. La hechicería puede que incluya el mal uso de drogas, ya que derivamos la palabra farmacia del término griego. Es interesante que 3 de estas 4 prácticas son violaciones directas de los 10 mandamientos. La ética del hombre será un reflejo de su religión, y durante esos días el vicio, más bien que la virtud, imperará. 7. El tercer ay, el juicio de la séptima trompeta, Apocalipsis 11, 15 al 19. Con el sonido de la séptima trompeta llegará el anuncio de que el fin está cerca. Aunque 7 juicios adicionales tienen que ser derramados sobre la tierra antes que todo concluya, estos juicios serán las copas de la ira de Dios. 16, 1 al 21. Estas últimas plagas vendrán en los meses o posiblemente semanas finales del último año de la tribulación, sin interrupción o pausa. A los 7 ángeles que tienen que ver con estos últimos juicios, se les mandará derramar sus juicios todos a la vez. Todo esto estará ocurriendo al mismo tiempo que el anticristo demanda que los hombres le adoren. Los hombres estarán presionados por todos lados. La mayoría
decidirán compartir la suerte del anticristo. B. Las copas. 1. El juicio de la primera copa, Apocalipsis 16:2. Esto traerá sobre los hombres una llaga dolorosa descrita como maligna y pestilente. Estas palabras pudieran significar que son malignas e indicar un cáncer de alguna clase. Esta aflicción vendrá solo sobre los que adoran a la bestia. Los creyentes estarán exentos, pero aparentemente la bestia no podrá hacer nada por sus seguidores, puesto que seguirán maldiciendo a Dios por estas llagas, aún después de derramada la quinta copa. Versículo 11. 2. El juicio de la segunda copa, Apocalipsis 16:3. Las aguas se convertirán en sangre durante este juicio. Cada ser viviente en los mares morirá. La frase, bastante gráfica, representa a los barcos navegando en sangre. Bajo el juicio de la segunda trompeta muere una tercera parte de las criaturas del mar, 8:9. Ahora será completa la destrucción de la vida marina. ¿Se puede imaginar el hedor y las enfermedades que traerá esto a las personas que vivan a las orillas de los mares del mundo? 72% de la superficie de la tierra es agua. 3. El juicio de la tercera copa, Apocalipsis 16, 4 al 7. En esta ocasión, como en el juicio de la tercera trompeta, la provisión de agua potable es afectada. Ahora, en vez de convertirse en ajenjo, se convierte en sangre. Ellos habrán derramado la sangre de los santos y los profetas, así que ahora tendrán que beber sangre. Merecerán lo que estarán recibiendo. No es fácil para nosotros concebir que Dios trate con las personas de esta manera. Por miles de años Él ha sido paciente y misericordioso, no administrando la clase de juicio que el mundo merece. 4. El juicio de la cuarta copa, Apocalipsis 16, 8 y 9. Durante este tiempo, la fuerza del sol se aumentará a tal grado que los hombres se quemarán a causa del calor intenso. De nuevo los hombres endurecerán sus corazones en vez de volverse a Dios en arrepentimiento. 5. El juicio de la quinta copa, Apocalipsis 16, 10 y 11. El trono de la bestia será afectado y su capital oscurecida. Esto contribuirá a dificultar más su intento de obligar a todo hombre a que le adore. El resultado será que los hombres se morderán la lengua y blasfemarán a Dios por sus dolores y sus llagas, porque el dolor siempre parece peor en la oscuridad que en la luz. 6. El juicio de la sexta copa, Apocalipsis 16, 12 al 16. El río Éufrates se secará. Previamente fue convertido en sangre. Esto facilitará el cruce del río por los ejércitos de los reyes del oriente, Daniel 11:44, mientras se apresuran a la guerra de Armagedón. 7. El juicio de la séptima copa, Apocalipsis 16, 17 al 21. Destrucción y ruinas generalizadas tendrán lugar y con estas se oirá una gran voz que diga, hecho está. Muchos trastornos físicos sucederán. Un terremoto dividirá a Jerusalén y causará que otras ciudades caigan. Las islas y las montañas desaparecerán y habrá una tormenta sin precedentes en la cual los granizos pesarán 45 kilos. Pero a pesar de la severidad y la universalidad de estos últimos juicios, los hombres que sobrevivan persistirán en blasfemar a Dios antes que volverse a Dios por misericordia. Todo lo que el hombre ha construido en este mundo literalmente se desplomará ante sus mismos ojos. Con todo, él todavía pensará que es el Señor de su propio destino y que no tiene necesidad de Dios. La conclusión de este juicio traerá a los hombres al fin de la tribulación y a la segunda venida de Cristo para comenzar su reino sobre la tierra. Solo queda una parte del cuadro por completarse. 8. Armagedón. En resumen, antes de la mitad de la tribulación, el gobernante occidental, el anticristo, el hombre de pecado, en cumplimiento de su pacto con Israel, invadirá y conquistará a Egipto. Entonces los ejércitos rusos invadirán y despojarán a Palestina, y cuando parezca que todo está perdido,
Tanto para el anticristo como para Israel, Dios intervendrá y destruirá sobrenaturalmente los ejércitos norteños de Rusia. Esto le dará al hombre de pecado libertad para romper su pacto con Israel, imponerse para ser adorado y tratar de conquistar el mundo. Sin embargo, al él proseguir con su programa, las naciones del Oriente se unirán e intentarán frenarlo. A fin de lograrlo, marcharán hacia el occidente a Palestina. El juicio de la sexta copa secará el río Éufrates, lo que apresurará la llegada de estos a la tierra prometida. Mientras tanto, el anticristo se habrá confirmado en Palestina como un gobernante religioso y político. El valle de Esdraelón, el área que rodea las montañas de Megiddo, será el campo de batalla en el cual se reunirán los ejércitos del oriente y del occidente. Por esto la batalla se llama de Armagedón. Ar significa montaña. Esta llanura está situada más o menos a 13 kilómetros al suroeste de Haifa, y en la actualidad el valle es más o menos de 35 por 25 kilómetros. Para el final de la tribulación, mucha de la topografía de la tierra habrá sido cambiada y, aunque la batalla estará centrada en Megiddo, se extenderá por unos 80 kilómetros hacia Jerusalén. 14:20, Zacarías 14:2. En el medio de la batalla, el Señor Jesucristo regresará y los ejércitos del cielo vencerán a los ejércitos de la tierra. Apocalipsis 19, 11 al 21. La matanza será inaudita. 14, 20, 19, 17 y 18. Pero el resultado es cierto. La bestia será derrotada y sus ejércitos capturados. Él y su falso profeta y lugarteniente serán lanzados dentro del lago de fuego para ser atormentados para siempre. Así concluirá la tribulación. ¿Por qué tiene que haber un periodo como este? Hay por lo menos dos razones. Primera, la maldad del hombre debe ser castigada. Puede que parezca que Dios no esté haciendo nada en cuanto al mal ahora, pero algún día Él actuará. Una segunda razón es que el hombre tiene que, por un medio u otro, postrarse delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo puede hacer voluntariamente ahora por venir a Cristo en fe y recibir la salvación. Después tendrá que hacerlo recibiendo solo condenación.